Bueno, ya estamos de vuelta en Mesa Informativa y tenemos el agrado de compartir estudios con la doctora Alcira Bonilla, quien viene de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, invitada por segunda vez a nuestra querida comuna de Temuco y también, por supuesto, por parte de la Universidad Católica de Temuco. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por invitarme y muy contenta de estar nuevamente en Temuco y de estar en esta universidad cuyo trabajo valoro realmente. Gracias. Contentos de que esté aquí con nosotros. Queremos comenzar con una pregunta muy general. Ya es su segunda visita a la Casa de Estudios. ¿Y qué le ha parecido la comuna de Temuco y la universidad? A ver, conozco poco, lo digo así porque todas las veces que he estado, la anterior y esta, ha sido por muy poquito tiempo y justamente por razones académicas. Pero me encanta Temuco por su vegetación, sobre todo por su aire. No conozco demasiado los alrededores, lo confieso, pero además sí valoro mucho el trabajo de la universidad y sobre todo lo que más conozco, que es el trabajo que se hace con la filosofía intercultural respecto de los mapuches, el conocimiento de la historia local, de la lengua, de las formas de vida, de las formas de sociabilidad. Entonces eso me parece que es una contribución muy importante, no solamente para Chile, sino también para toda nuestra América. Para mí, los estudios que se hacen en Temuco han resultado y resultan fundamentales y con mi grupo de investigación hemos trabajado bastantes cosas de las que aquí se publican. Usted es una filósofa destacada sin duda en la interculturalidad crítica. Sabemos que viene en el marco también de un proyecto que está hoy día llevando a cabo la Universidad Católica de Temuco. Si nos puede adelantar muy breve antes de entrar de lleno en esta materia, ¿en qué consiste su visita? Bueno, yo trabajo en filosofía intercultural o me acerco a la filosofía intercultural hace mucho, ya desde el año 1985. La filosofía intercultural en nuestra América más o menos se empieza a conocer una década después. Y estuvimos trabajando en diversos proyectos en la Universidad de Buenos Aires, también con universidades de Brasil y con la Universidad de Temuco, fundamentalmente con el colega Ricardo Salas. Hemos hecho una cantidad, diríamos, de intervenciones juntos, en clases, en conferencias, en trabajos de investigación conjunta, con tutorías de tesis, todo esto, que es parte, diríamos, de nuestra actividad académica cotidiana. De modo que, tengo bastante vínculo con quienes hacen filosofía intercultural y traducción en Temuco. Perfecto. Queremos ya entrar de lleno en esta materia. Doctora, tenemos varias preguntas que le queremos hacer. Sabemos que el tiempo es acotado, pero queremos conversar lo que más podamos. ¿Qué podría contarnos, qué podría decirnos acerca de la necesidad y las dificultades para la interculturalización y liberación en una actualidad cada vez más marcada por todo aquello que podríamos graficar como antípodas de lo que conlleva y a lo que quisiera también aspirar una interculturalidad crítica? En principio yo creo que un proyecto intercultural, que pueden ser muchos, no es solamente el nuestro, porque diríamos cada lugar tiene sus particularidades y además tiene su historia y sus memorias y sus conflictos. Pero yo creo que, tomado así en bloque, un proyecto, una utopía intercultural es absolutamente necesaria para la salvación de la humanidad. Lo digo así claramente. El proyecto homogeneizador global, capitalista financiero, que destruye comunidades de vida, no solamente comunidades humanas, que destruye el ambiente, nos está llevando, como bien sabemos, nos está llevando a la muerte. Entonces, dentro de las posibilidades actuales, yo creo que los únicos proyectos que realmente son portadores de vida, portadores de mejores formas de relacionarnos entre nosotros y con el ambiente,
son los proyectos que tengan una impronta intercultural fuerte. El resto está condenado al fracaso. Y el proyecto que intenta la homogeneización actual, ese conduce a la humanidad a la muerte. Ese proyecto no va a triunfar. Ese proyecto, que es un proyecto para pocos, eliminando a los muchos, no va a triunfar. Simplemente porque no va a tener tiempo para hacerlo. Porque la vida del planeta se va a acabar antes. Perfecto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una interculturalidad crítica? Bueno, nos referimos a una interculturalidad que tome en cuenta dos cosas. La primera, la conflictividad. Es importante saber que vivimos en un mundo plagado de asimetrías y que viene de historias plagadas de asimetrías. Nuestros pueblos, de manera más reciente o anterior, más antigua, son víctimas del colonialismo. Digo, más antiguas, todos los pueblos de nuestra América, después el África es esclavizada y después durante ya la proliferación de los imperios francés, británico, luego norteamericano, etcétera, el resto del mundo. Es decir, en los 60 del siglo pasado se produce un gran movimiento de liberación política de muchos pueblos, pero eso no significó, por desgracia, una liberación en serio. No significó una liberación económica y mucho menos pudieron florecer aquellos intentos de autonomía, autoorganización, poner realmente en práctica las formas políticas y de sociabilidad de muchos pueblos. Casi todos esos intentos fueron ahogados y terminaron realmente en la destrucción. Entonces, cuando hablo de interculturalidad crítica, hablo de un proyecto intercultural, en primer lugar, que se haga cargo de eso, que se haga cargo de las asimetrías y de los conflictos. En segundo lugar, que se haga cargo de que ha habido un intento de homogeneización ideológica, racional, de una imposición de una única forma de pensar a todo el mundo, sobre todo expandida a través de la ciencia y de la tecnología, y que esa no es la única forma posible, que hay otras formas de pensar que son tanto o más ricas que esa. Entonces nosotros, digo, en un plural que abarca a muchas personas y a muchos grupos de trabajo, nosotras y nosotros lo que queremos es justamente recuperar esas voces, recuperar esas memorias, como se hace aquí con el mundo mapuche, justamente recuperar esas memorias que no son solamente memorias de resistencia al opresor, sino que son también memorias de una vida feliz. Es decir, memorias en las que nos queda reflejada de alguna manera una posibilidad de vivir mejor con nosotros mismos y, como yo decía, también con la naturaleza. Perfecto. Doctora, usted en un texto ha acuñado el concepto de ecosofía intercultural y menciona también que este es una variante particular de la corriente filosófica intercultural contemporánea. En este sentido, ¿cuál es la novedad que trae el concepto de ecosofía intercultural a la filosofía intercultural? Bueno, la novedad que trae a la filosofía intercultural no es tanta en realidad, sino lo que le trae es un rótulo. Y el rótulo de ecosofía y no ecofilosofía significa lo siguiente, que si somos interculturales en serio, nos tenemos que apropiar de alguna manera, que dialogar, pero que dialogar intensamente, dialogar recibiendo, no dialogar poniendo nosotros la palabra rectora. Tenemos que dialogar con aquellas culturas del mundo que saben que el ser humano es nada más que una parte de la naturaleza. Quizá, como decía un filósofo argentino fallecido recientemente, Enrique Dussel, es esa parte de la naturaleza
que tiene consigo la responsabilidad de que el resto siga existiendo y siga viviendo bien. Pero somos eso. Entonces, eco por eso, pensando además que la tierra es nuestro oikos, es nuestra casa. De allí, diríamos, mi uso de la palabra eco, no solamente vinculado a los estudios que se denominan ecológicos, a las corrientes ecologistas y demás. Y Sofía, y no filosofía, porque no se trata solamente de pensar con las filosofías académicas, sino que se trata de pensar también con todas las filosofías y los saberes que muchas veces portan más que las filosofías académicas, en las que efectivamente se ha trabajado de modo muy, muy importante este vínculo relacional de los seres humanos con la naturaleza, con el mundo espiritual, etc., ¿no? Entonces, en ese sentido, es lo de la ecosofía. Es un aporte, pero es, yo diría, un aporte más en el nombre y en algunos desarrollos particulares. Yo he trabajado, por ejemplo, el tema de los derechos ecoculturales, que en la intención, porque en la intención de la filosofía intercultural, por lo menos en la filosofía intercultural crítica, está justamente la necesidad de dialogar con todos estos saberes y culturas que nos aportan estas formas de vivir mucho más plenas que las occidentales. Perfecto. Y siguiendo con el concepto de filosofía intercultural, ¿cuál cree usted que es la relevancia que le asigna este concepto a las universidades contemporáneas? Las universidades contemporáneas tendrían que hacer una revisión profunda de sus planes de estudio, de las distintas disciplinas. De hecho, esto se está haciendo más o menos parcialmente en distintas universidades, y hay algunas universidades, que no es el caso de la Argentina, hay algunas universidades indígenas donde efectivamente se trabaja de modo mejor en este sentido. Yo creo que tenemos que seguir insistiendo para que la filosofía intercultural no sea solamente una parte de nuestros programas, sino que la filosofía intercultural efectivamente impregne, y no solamente la filosofía intercultural, sino también la teología intercultural, las ciencias sociales interculturales, y me atrevería a decir también las ciencias exactas, o llamadas exactas. Nosotros nos olvidamos cuánto patrimonio de la humanidad hemos perdido con la planetización occidental, y hemos perdido saberes que en algunos casos van a ser irrecuperables. Entonces, en ese sentido, creo que en el mundo tendríamos que plantearnos, en todas las universidades, en serio, hacer una revisión de lo que estamos considerando ciencia y de lo que estamos considerando saber. Perfecto. Quiero llevarla a un tema de contingencia, algo que todos hemos visto en las noticias también, y tiene relación con estas manifestaciones que se han registrado en diferentes puntos de Argentina. Y respecto a aquello, quiero preguntarle, ¿qué es lo que acontece hoy día? ¿Cómo le podemos explicar a la gente lo que pasa con la educación pública en el contexto de estas manifestaciones de estudiantes e incluso de docentes? Yo te diría al revés, manifestaciones de docentes e incluso de estudiantes, porque la resistencia empezó por los gremios docentes. Se trata de alguien que, por un lado, cree que tiene una misión mesiánica, se cree el León de Judá, el nuevo Moisés, cosas por el estilo, y que además no le interesa para nada respetar ni las instituciones del Estado ni el Estado mismo. Él dice que es discípulo del neoliberalismo en su forma más dura, de la escuela austríaca y de sus representantes actuales. En realidad no estamos tan seguros de eso, simplemente es como una pantalla, es un rasgo más, pero lo real es que está rodeado
por distintos personajes y grupos muy fuertes de la economía nacional e internacional que tratan de imponer sus intereses. Milei hizo su campaña política con una motosierra. ¿Para qué? Él decía que para demoler la casta. No, es para demoler el Estado. Milei es minarquista en sentido fuerte y a él el Estado le interesa solamente para reprimir. ¿Para reprimir a quiénes? A quienes no queremos la demolición del Estado. Y no queremos la demolición del Estado porque a pesar de todas las dificultades, a pesar de que podemos reconocer que no estamos en el mejor de los mundos posibles, que ha habido y hay corrupción en el Estado, etc., necesitamos de un Estado, efectivamente, para vivir en una comunidad que, como decimos, queremos que cada vez más sea una comunidad organizada y bien organizada para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Entonces, las manifestaciones. Bueno, los números que se han dicho mienten. En Buenos Aires la manifestación duró mucho tiempo con personas que entraban y salían de las columnas y se calcula realmente, los gremios calculan unas 800.000 personas. Yo estuve en la manifestación todo el tiempo que me dio la fuerza y además porque tenía que viajar para Chile inmediatamente. Y realmente fue hermoso porque me encontré con viejas y viejos colegas, con exalumnos, ahora profesores e investigadores, y también con estudiantes. Y también con estudiantes de las escuelas medias y también con sindicalistas que no eran solamente de los gremios docentes. La cifra que usted entregó igual es importante porque respecto a aquello, específicamente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había comentado que eran cerca de 35.000 personas. No. Ellos menos han dicho, ellos mienten mucho siempre. Es sistemática su adhesión a la posverdad. Es decir, a decir cualquier cosa que les venga en gana en cualquier momento. Entonces hay que ver otras fuentes realmente de información. Y esta marcha se replicó en distintos lugares del país, en lugares donde, por ejemplo, jamás se había dado, ¿no? Me comentaron, por ejemplo, la marcha que hubo en la ciudad de Puerto Madryn, que es en el sur y sobre la costa, donde hay un centro muy importante y antiguo del CONICET, de nuestro Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, el CENPAT, el Centro Patagónico, bueno, a donde también llega la motosierra, obviamente. Entonces parece que la marcha en Puerto Madryn fue masiva. Y digo Puerto Madryn para decir una localidad relativamente pequeña y que normalmente no sale a manifestarse tanto. Claro. Perfecto. Suelo cerrar con esta pregunta respecto de este tema. Las personas que se han manifestado han dicho que ha costado mucho lograr la universidad pública y gratuita. ¿Qué cree usted que va a ocurrir con la educación pública en Argentina? No lo sé porque Milei es imprevisible. Su idea es liquidarla. De hecho, que los vouchers se han dado para las escuelas privadas. Su idea es liquidarla. ¿Cuánto podrá hacer? ¿Cuánto lo dejarán hacer? No lo sé. Sinceramente, nosotros tenemos presupuesto para funcionar hasta fines de mayo. ¿Qué va a pasar? No lo sé. La idea nuestra es seguir todo lo que podamos. De hecho, ya en mi facultad, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, bueno, y toda la Universidad de Buenos Aires, siguiendo el Consejo Superior de la Universidad, estamos gastando poca luz, no utilizando los ascensores, por ejemplo. En el hospital de clínicas se han reducido al mínimo las atenciones y han cerrado quirófanos. Entonces, es realmente una situación muy difícil, muy desconcertante, pero el apoyo que hemos tenido de la población, eso, bueno, da realmente cierta esperanza de que esto no va a ser para siempre.
Perfecto. Doctora Alcira Bonilla de la Universidad de Buenos Aires, quien fue invitada por la Universidad Católica de Temuco, nuestra querida comuna, región de la Araucanía. Le agradecemos su presencia en Mesa Informativa. Sabemos que tiene también una agenda muy intensa. Le deseamos mucho éxito y un buen retorno este miércoles. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Realmente estuve muy cómoda en la entrevista. Muchas gracias a usted. Gracias. Bien, nos vamos a la segunda pausa, pero seguimos revisando más informaciones a la vuelta.